Periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? Un gusto tenerlos acá nuevamente. Tenemos por delante una hora de información. Ustedes ya nos conocen. Esto es DTV El Resumen. Una hora para saber todo lo que pasa en la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a empezar, como siempre lo hacemos, con los títulos. Ganancias, habló el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, dijo: vamos a ubicarnos en uno de los porcentajes más bajos históricos de la cantidad de personas que paga este impuesto. Avanza el proyecto de alivio fiscal en ganancias para los trabajadores y para los jubilados. Tras la reunión de ayer del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en el Congreso con el Frente Sindical para analizar el proyecto de alivio fiscal, que beneficiará a más de 1.200.000 personas, continúa el tratamiento del proyecto de ganancias y acá te lo mostramos. Y esto sigue porque mañana hay debate en plenario de comisiones por el tratamiento de este proyecto de modificación del impuesto a las ganancias. La Comisión de Presupuesto y Hacienda y también la de Legislación del Trabajo, con la presencia del subdirector general de Fiscalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Julián Ruiz, también Sergio Pantoja, Humberto Bertaza y el doctor Horacio Corti. Ustedes ya saben que yo no estoy sola, así que voy a saludar a mis compañeras. Ellas son Maya Kerschen. Buenas noches. Buenas noches, Maga. Aquí estamos con mucha información parlamentaria para la jornada de hoy. Enseguida te escucharemos atentamente. Y también está ella, Sofía Raimundes. Hola, Sofi. Hola, Maga, ¿cómo estás? Hola, Mike también. Y como bien estaban adelantando, mucha información parlamentaria para esto que es DTV El Resumen, porque, bueno, les contamos la síntesis, ¿no? Así es, la síntesis, esa es la palabra clave. Y vamos a empezar escuchando nada más y nada menos que las palabras del presidente de una de las comisiones que está en estos momentos y en estas semanas tratando el proyecto que tiene a toda la Cámara de Diputados trabajando arduamente, que es el proyecto de modificación del impuesto a las ganancias. Hablo de Carlos Heller, lo escuchamos. Hemos introducido en el proyecto un punto que de alguna manera achica la urgencia del tratamiento, que es la retroactividad al 1 de enero. El apuro que teníamos de que había que tratarlo en marzo era para que no hubiera otro mes en el que se le seguía descontando a toda esa enorme cantidad de trabajadoras y trabajadores, que vamos a repasarlo, si me dan un minuto. Sí. Estamos hablando de que 1.200.000 y pico de ciudadanas y ciudadanos argentinos van a dejar de tributar ganancias entre trabajadores y jubilados. Y esto implica que vamos a vamos a ubicarnos en uno de los porcentajes más bajos históricos de la cantidad de personas que pagan este impuesto, del sector de ingresos fijos, del sector laboral y del sector de los jubilados y pensionados. Fíjense lo paradojal. Se había llegado al 9-10% allá por el 2014. Durante el gobierno de Macri, que había prometido eliminar el impuesto a la ganancia, se llegó a que un 25% de los trabajadores esté alcanzado por este impuesto, dándose yo diría, una ecuación de una perversidad inigualable. Hubo crecimiento del desempleo, caída en términos reales del salario de 20 puntos y aumento de la cantidad de trabajadores que pagaron impuestos a la ganancia. Un cóctel más negativo, difícil de construir. Según los datos que nos dieron ayer los funcionarios del Poder Ejecutivo, de acuerdo a la norma que estamos elaborando, discutiendo, el 7% de los trabajadores en relación de dependencia registrados quedarían alcanzados por el impuesto a las ganancias y el 2,4% de los jubilados, ubicando, insisto, en un número bajísimo histórico de la cantidad de personas alcanzadas por este tributo.
Bien, y ahí lo escuchábamos entonces al diputado Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que se refería, bueno, a estos récords históricos que pagarían los trabajadores si esta ley de modificación del proyecto de impuestos a las ganancias se aprobase, pero también en la misma entrevista afirmó que los salarios deben ganarle a la inflación y se refirió a la recuperación económica que plantea el gobierno para este 2021 y lo escuchamos. El gobierno tiene un objetivo reiterado. Yo decía el otro día, si uno tuviera que buscar una frase repetida en el discurso de Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, es, dicho de distintas maneras, nuestro objetivo es que los salarios le ganen a la inflación, le ganen a los precios en este ejercicio, de acuerdo a las pautas que hemos fijado en el presupuesto que aprobamos a fines del año anterior. Y esto también con la clara intención de que mejore las condiciones de vida de los argentinos y las argentinas, pero al mismo tiempo que se convierta en un factor de incentivación de la demanda interna, y esa incentivación de la demanda interna es a su vez generadora de puestos de trabajo, y esos puestos de trabajo nuevos que se generan son a su vez generadores de nuevas demandas de consumo, es decir, poner en marcha el círculo virtuoso de una economía que crece y que crece con la gente adentro, no al margen de la gente. Es decir, crece sobre la base de que los que mejoran su condición de vida son los ciudadanos y las ciudadanas que viven en el país, que forman parte del país. Y continuamos con Carlos Heller, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Y lo que planteó ahora también es que la reforma tributaria se tiene que realizar en base, es decir, el aporte se tiene que realizar en base a la capacidad contributiva. Vamos a escuchar bien lo que dijo en sus palabras. Nosotros necesitamos un Estado con recursos. Lo que tenemos que tener en una reforma tributaria es que aporten en función de capacidad contributiva, y es decir, como a mí me gusta decir, achicando el peso de los impuestos horizontales, aquellos que van por igual a todos los ciudadanos, y aumentando el peso de los impuestos verticales, es decir, aquellos que tienen que ver con la capacidad contributiva, con las ganancias y con la riqueza, que también es producto de la ganancia. Y no hay por qué quejar, porque una cosa es el impuesto a la ganancia de una persona de ingreso fijo y otra es el impuesto a la ganancia de un empresario. Si no gana, no paga. Si gana poco, paga poquito. Por lo tanto, la progresividad en el impuesto a las ganancias para los sectores empresarios de ninguna manera es regresiva o de ninguna manera desalienta la actividad. Porque en definitiva se paga en función de lo que se gana. Y a eso no hay que tenerle temor. Los impuestos regresivos son los horizontales, son los que las personas de ingresos fijos pagan por lo que consumen, que afectan directamente su capacidad contributiva. Pero cuando usted grava progresivamente la ganancia, lo que va a hacer es que esas empresas ganen un poco menos, nunca que pierdan. Y ahí lo escuchábamos entonces al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, pero también diputados y diputadas se refirieron a este proyecto que claramente es el que está principalmente en la agenda parlamentaria. Y ahora hablamos de Ariel Rosenberger, del Frente de Todos por la provincia de La Pampa, que se refirió al dictamen, ¿no? Que espera que haya un dictamen unificado en este proyecto y lo escuchamos. Aspiro a que tengamos un dictamen unificado, que esto salga por unanimidad. Creo que nadie puede oponerse a que más de 1.267.000 argentinas y argentinos dejen de estar alcanzados por el impuesto. Creo que es un esfuerzo muy grande el que se está haciendo, que seguramente no es el proyecto ideal, que es perfectible, pero que creo que estamos dando un gran paso. Y justamente me parece que plantear alguna disidencia o alguno de los planteos que escuché en el día de ayer, de aquellos que cuando fueron gobierno duplicaron la cantidad de trabajadores y jubilados alcanzados, me parece que no tiene fundamento. Creo que uno de los puntos que más énfasis hizo la oposición fue en eso, ¿no? En el tema fiscal. Creo que, por un lado, estos 41.250 millones de pesos que el Estado deja de recaudar son los que se van a volcar directamente al consumo y al mercado interno. Acá no va a haber, creo que esto también que se planteó como que
la gente va a salir desesperada a comprar dólares. Me parece que se está subestimando a los consumidores y a los trabajadores y jubilados que están en estas situaciones, que se van a ver beneficiados por la medida. Creo que eso va a ser impacto directo en la recaudación de IVA, que va a ir a cada comercio, a cada despensa de barrio, y se va a ver reflejado directamente en el IVA. A su vez también va a generar una mayor actividad económica y esto va a impactar también en generación de trabajo. También creo que va a impactar en el tema de un mayor impuesto a las ganancias, o sea, va a ser doblemente un círculo virtuoso. Por un lado, el alivio y por la fiscal al bolsillo, y por otro lado, el impacto en la actividad económica. Bien, ahí escuchábamos las palabras de este diputado que afirmaba que, bueno, tienen fe en un dictamen unificado. Esto a raíz de rumores que hemos escuchado de que quizá la oposición tenga el deseo de presentar un dictamen propio. Eso lo vamos a estar sabiendo, como siempre, con todos los detalles a lo largo de esta semana mientras se lo vamos contando. Ahora, vamos a profundizar un poquito más en este proyecto que puede sonar algo complicado, pero que nosotros le vamos a buscar la letra chica. Sofi. Exactamente, Maga, como bien estabas comentando, para que se pueda entender, ¿no?, cuáles son los puntos principales del proyecto que busca modificar la ley de impuesto a las ganancias y que avanza rápidamente dentro de la Cámara Baja del Congreso, que ya fue tratado en comisiones. Vamos a repasar entonces cuáles son los puntos más principales. Hablamos del aguinaldo. Bueno, este tema resonó mucho últimamente y afirman que queda eximido de ganancias. Recordamos que el piso es de 150.000 pesos. También avanzamos con las horas extra, que era otro tópico que estaba en discusión. Bueno, finalmente sigue en tratativas, siguen discutiéndolo, bueno, los diputados nacionales, los dirigentes gremiales a nivel nacional también, de diferentes rubros, que recordamos que era un tópico, un argumento que habían presentado muy duramente, que se eximan las horas extras de este piso, pero finalmente continúa en discusión. Avanzamos con la siguiente placa entonces y hablamos de los viáticos y las comidas, que también había sido presentado, ¿no?, también al presidente Sergio Massa en la mesa chica cuando se reunió con la CGT. Había sido un tema que estaba en tratativas, pero finalmente se plantea una exención del 100% para los trabajadores del transporte de larga distancia. Esto lo adelantó Pablo Moyano, ¿no?, en la entrevista que tuvimos acá en exclusiva con DTV, y también del 40% para los otros trabajadores que cobran este concepto. Hablamos de viáticos y de las comidas. Y pasamos a la última placa entonces, porque el nuevo piso será retroactivo al 1 de enero. Quiere decir que en estos 3 meses del 2021 van a ser devueltos, ¿no?, el porcentaje que se le ha descontado, que han tributado los trabajadores y trabajadoras del impuesto a las ganancias. También se flexibilizarán los requisitos para los jubilados. Se podrá deducir al concubino, un tema muy importante también que estaba en discusión en estos últimos días. Y por último, se mantendrá el diferencial del 22% para los trabajadores patagónicos en concepto de zona desfavorable, que también lo hemos tratado muchísimo, Maga, lo has nombrado vos. Bueno, las zonas desfavorables, las horas extra, los viáticos, la comida, el aguinaldo, que ya está contemplado. Son todos los puntos más importantes que algunos ya están se estima que van a estar aprobados y otros continúan en discusión y en tratativas allí dentro de la Cámara Baja. Estos son entonces los puntos más importantes del proyecto que busca modificar la ley vigente del impuesto a las ganancias y que se espera que, bueno, sea ley en el corto plazo. Gracias, Sofi, por este repaso. Muy interesante poder saber exactamente cuáles son los puntos que están en discusión en este momento. Ahora sí, vamos entonces a escuchar a otras palabras de otros diputados. Vamos a escuchar al diputado Casareto. ¿Por qué? Porque hoy dijo, Juntos por el Cambio no tiene autoridad moral para hablar sobre esta modificación. ¿Por qué lo dijo? Lo escuchamos. Este es un proyecto que presentó Sergio Massa como diputado y presidente de la Cámara de Diputados, que apoyamos nosotros como diputados del bloque y que en definitiva eso sería el corazón, una inversión de 40.000 millones de pesos al bolsillo del trabajador y del jubilado en la República Argentina. Así que iríamos, en el caso de los activos, hasta 150.000 pesos en este mínimo no imponible. Iríamos en el caso de los jubilados, 8 jubilaciones mínimas
Y bueno, y después tratamos también el tema del monotributo, que ya se empezó a abordar en la reunión de ayer con los funcionarios. Tengo el gustazo de estar en comunicación esta noche con una compañera de la casa, una de las periodistas parlamentarias que más me gusta escuchar, que es Amanda Alma. Buenas noches, Amanda. ¿Cómo estás? Gracias por compartir tu tiempo con nosotras. ¿Todo bien? Hola Maga, ¿cómo estás? Y también un gusto compartir con este equipo tan pujante que se armaron ahí a la noche. Todas las chicas. Gracias, Amanda, por tu tiempo. No sé si tuviste oportunidad de escucharlo a Casareto recién, que, tiró algunas indirectas hacia la oposición respecto a la postura que tuvo Juntos por el Cambio con el impuesto a las ganancias, siendo que había sido parte del spot de campaña del expresidente Mauricio Macri. ¿Qué opinas? ¿Crees que esto divide las aguas un poco entre oficialismo y oposición a la hora de tratar este proyecto o sigue todo fluyendo en un solo camino? ¿Hay diferencias? No, realmente me parece que lo que han demostrado los diputados y las diputadas en estas primeras jornadas de comisiones informativas, de plenario por un lado, pero también las entrevistas que hemos tenido en Diputados TV, es que están de acuerdo en que es necesario y fundamental tomar una medida de este tipo, de elevar el piso del mínimo no imponible. En ese sentido, más que nada, en las últimas horas se dio a conocer una reunión, un encuentro entre oposición y también el presidente de la Cámara, Sergio Massa, para acercarle algunos de los puntos que intenta desde también Juntos por el Cambio impulsar para incorporar y amplificar el universo de trabajadores que se verían beneficiados, ¿no?, por esta medida que, como decía Casareto, busca movilizar los recursos económicos en el consumo interno, ¿no?, porque todos estos pesos que deja de percibir de manera directa como agente de retención la AFIP cada mes en los trabajadores que cobran hoy hasta 73.500 pesos solteros y 93.000 pesos casados, bueno, esa retención automática sigue ahora, de aprobarse esta ley, en la circulación cotidiana. Entonces vos vas, comprás en el kiosco, comprás en el restaurante, te vas de viaje y ese dinero luego se cobra a través del IVA y otros impuestos que tienen que declarar los comerciantes. Así que hay una idea en común. Ahora bien, la oposición busca ampliar ese espacio, por eso le presentó un proyecto de ley con algunos puntos, se mete con temas importantes de la ley de impuesto a las ganancias que se modificó en el año 2017 y tiene que ver con algunos otros ítems que hoy están habilitados obviamente para poder descontarlo y así que el impacto del impuesto del pago de las ganancias sea menor en los salarios. Lo que dice específicamente la oposición tiene que ver con ampliar, por ejemplo, elevar el tope de deducción que actualmente tiene que ver con los alquileres y que actualmente tiene un porcentaje del 40%, pasarlo al 60%. También vienen trabajando fuertemente, lo han planteado ya en las reuniones informativas, incorporar una deducción por gastos de educación. Esto tiene que ver con no solamente los útiles, sino también los elementos de la tecnología y poder así garantizar una actualización para muchos estudiantes que en este contexto de pandemia sin duda se ven afectados y necesitan adquirir equipamiento. Claro. Entonces, están planteando esta incorporación. Otra incorporación, que es la principal, sin duda, es ampliar el universo también en relación a el cálculo del mínimo no imponible, del pago de impuesto a las ganancias. Es un porcentaje que también en el 2017 se había modificado. Bueno, lo que dice la ley actualmente es que la relación entre los trabajadores autónomos, que es otra forma de contratación, que son aquellos profesionales o pequeñas y medianas empresas, comercios, que son trabajadores, algunos autónomos, no o profesionales, están así registrados, digamos, en la AFIP. Hoy la deducción para calcular cuánto es lo que tienen que pagar es un equivalente de una vez el mínimo no imponible. Lo que busca la oposición es que eso se amplíe a 2 veces. O sea, quiere decir que tenga un margen mayor para poder calcular el ingreso anual, ¿no? En definitiva, que es sobre quién recae el impuesto a las ganancias de los salarios hoy más altos, ¿no? El proyecto está apuntado, Maga, y es muy importante a especialmente los trabajadores registrados de la actividad privada y pública. Sí, registrados y con un sueldo que, bueno, no es quizá del grueso de todos los trabajadores, ¿no? Eso también es un punto. No es el promedio. Claro, no es el promedio, bien dicho. Amanda, te quería preguntar sobre un punto que tiene que ver con ciertos beneficios que buscan incorporar para los concubinos. ¿Es así?
Sí, lo que se está buscando hacer, eso lo ha planteado con mucha claridad la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanessa Siley, lo que se busca hacer es armonizar ese artículo de la ley, en verdad es un ítem que habilita hoy la ley de contrato de trabajo y a partir también de la ley de ganancias, descontar para poder tener un impacto menor de pago del impuesto, ¿no? Tenía una relación y la ley lo que decía hasta ahora y como está escrita y redactada, habla de cónyuges, de parejas, ¿no? De parejas formalmente constituidas, podríamos decir, que puedan certificar la relación formal estando casadas o a través de una unión civil, por ejemplo, o también, bueno, obviamente el matrimonio igualitario. Lo que se busca hacer es ayornar con las nuevas realidades y poner también la figura justamente de conviviente para poder dar a un universo más amplio para las nuevas formas de relaciones humanas, ¿no? Sobre todo. Así que parece un cambio semántico, pero es un cambio conceptual fundamental y también una armonización con el Código Civil Comercial que se modificó ya en el 2014 y ni que hablar de la Ley de Identidad de Género que está vigente en Argentina y la Ley de Matrimonio Igualitario. Exactamente, sí. Ese punto me había interesado porque tal cual, vos misma lo acabas de decir, parece un cambio semántico, pero en realidad representa mucho más que eso. Ahora, para terminar, Amanda, aprovechándote, ¿qué tenemos que esperar para las próximas comisiones? Por ejemplo, tenemos mucho más debate, tenemos más invitados. ¿Vos creés que existe la chance de dos dictámenes o tenemos un dictamen unificado? Sé que quizá te pongo de oráculo y no es lo que corresponde, pero bueno, vos me dirás hasta dónde tu olfato parlamentario te permite. Bueno, ya están convocadas las comisiones, el plenario de las comisiones para mañana jueves y para el día viernes. Van a estar invitados los dirigentes principales de la CGT, de todas las corrientes, tanto de la conducción de la CGT como del Frente Sindical, que es otro espacio interno dentro de la CGT que sobre todo reúne a trabajadores del transporte, de todas las formas de transporte, y después está la corriente federal, que es otra de las vertientes que conjuga y que confluyen ahí en la CGT. Ellos van a estar presentes, van a haber sus secretarios generales, también va a haber una serie de consultas a especialistas, profesionales, podríamos decir tributaristas, que van a venir a dar algunos debates, pero lo que también me parece importante destacar es que el eje se está centrando y se está enfocando a la legislación del trabajo, ¿no? A entender que esta es una discusión laboral más que tributaria, ¿no? Que si bien no se percibe un tributo y se modifican los topes, esta es una discusión vinculada al mundo del trabajo. No se va a poder dictaminar esta semana, es muy complejo, no creo que estén dadas las condiciones en términos de relaciones políticas dentro de la Cámara de Diputados, recordemos que estamos sin protocolo, esto quiere decir que se pueden realizar actividades, reuniones informativas, pero no se puede ni dictaminar ni sesionar. Entiendo que el presidente de la Cámara, con esta reunión que ha tenido hoy con los principales referentes de Juntos por el Cambio, habrán intercambiado alguna reflexión, no entiendo, en torno a esta situación, y auguramos todos que la semana próxima se reúnan. Igualmente, lo que hay que decir es que hay tanto acuerdo entre los diputados, y más si se incorporan muchas de estas demandas que está planteando la oposición, o en definitiva la mayor cantidad de puntos de acuerdo, se puede dictaminar horas antes de que sea la sesión, ¿no? Si hay un acuerdo político, eso no se inhabilita, es legal y es posible. Así que la semana que viene tendremos reuniones políticas para definir. Amanda, ¿cómo estás? Maya Kersen te saluda. Yo te quería hacer una consulta respecto a lo que acabas de decir de los pedidos que viene realizando la oposición, por ejemplo. ¿Cómo es el pedido? ¿Qué sucedería en el caso de la región patagónica, considerada zona desfavorable? ¿Cómo sería el pedido que le están realizando para sumar al proyecto de ganancias? Bueno, ayer cuando estuvo presente el ministro de Trabajo y también estuvieron desde el Ministerio de Economía y desde la FIP, aclararon que no, por más que no esté taxativamente escrito, y aunque va a ser finalmente esa la definición de acuerdo con los otros sectores de la oposición, no habría ninguna
no se contemplaría de ninguna manera quitarlo, ¿no? Está firme. Esto tiene que ver con una condición particular que en muchas leyes hay promoción a la zona patagónica, que empieza además a partir de la provincia de La Pampa por las distancias y las inclemencias climáticas. Entonces hay un plus que se le permite descontar, que alcanza el 22%. Hay que pensar que el descuento global de ganancias ronda el 22,8%, se le agrega este 22% extra para poder tener menos descuentos. En definitiva, los salarios son mucho más altos porque tienen plus justamente por esta situación particular. Las tarifas son más caras, el transporte es más caro, el alimento es más caro, los alquileres son más caros, entonces es más caro el costo de vida, y por eso lo que se intenta es dejar afuera la mayor cantidad de trabajadores que tienen salarios realmente muy altos en proporción a otras zonas del país. Y eso quedó clarísimo, por lo menos lo que dijeron los funcionarios, que no estaba en duda esta situación, que se mantiene como una política de Estado, gobierno tras gobierno, ya que en muchas leyes, sobre todo vinculadas a lo fiscal, al ámbito de lo fiscal, se trabajan estos plus específicos para la zona desfavorable de la Patagonia. Muy bien, Amanda, ¿cómo estás? Sofi Raimundes te saluda, realmente un gusto tenerte aquí. Y te pregunto respecto a, este bache fiscal que se generaría, ¿no? Estabas un poco vislumbrando cuál sería la respuesta, porque se abocaría directamente a la reactivación económica, porque lo recuperarían con el IVA, ¿no? Con el comercio, los trabajadores comprarían más, viajarían y demás. Hablamos exactamente de 41.250 millones de pesos que estarían faltando, ¿no? Que se dejarían de tributar, y aproximadamente más del 25% entre el universo de trabajadores y trabajadoras y también de jubilados que dejarían de pagar entonces el impuesto a las ganancias. ¿Cómo crees que sería la forma más rápida, más concreta de poder cubrir este bache fiscal? Y también una pregunta en relación a lo que estabas hablando con May respecto a lo que propuso la oposición. Te pregunto, ¿qué puntos de los dirigentes sindicales y gremiales se tomó para poder modificar este proyecto de impuesto a las ganancias? Estábamos hablando hace algunos minutos de horas extra, de viáticos, de aguinaldo y demás. ¿Cuáles crees que son los puntos más importantes que van a tomar desde el oficialismo para modificar el proyecto? Bueno, me parece que todos los bloques políticos tienen una receptividad de las demandas del movimiento obrero, que no son nuevas, vienen planteándolo hace muchos años. Hay una disputa permanente en el Congreso de la Nación de cómo se define el impuesto a las ganancias, los pisos, muchas veces ha sido por decreto. Hemos estado participando, siendo protagonistas, digamos, en los últimos años de varios debates en torno al sistema fiscal en la Argentina. Y hay acuerdo, en definitiva, de incorporar algunos temas en particular que se repiten en todos los proyectos, ¿no? Esto que vos planteabas, Sofi, justamente, los viáticos. Algo interesante con las horas extras. Ya en la modificación del 2017 se habían incorporado las horas extras para ser justamente descontadas de ganancias, pero son las horas extras vinculadas a los días feriados, a los fines de semana o a los días inhábiles. Esto quiere decir los feriados administrativos. Esas ya estaban alcanzadas, digamos, como posibilidad de ser descontadas del impuesto a las ganancias. Lo que se incorpora ahora son las horas extras comunes, por ejemplo, ¿no? Que es un punto importante porque en el marco de la pandemia todavía hay grupos de riesgo que no se han reincorporado a su actividad cotidiana porque no han sido vacunados, porque hay empresas que están reactivando su capacidad productiva, y eso hace que muchos trabajadores y trabajadoras deban cubrir más horas de las habituales. Eso hoy está alcanzado por el descuento de impuesto a las ganancias, es uno de los puntos específicos. Y en definitiva, por lo que planteaba justamente de los puntos de acuerdo que tienen los distintos proyectos, lo que buscan es hacer circular de otra manera ese dinero, ¿no? Hoy el agente de retención es tu empleador, en definitiva, ¿no? Declara todos los meses cuánto es tu recibo de sueldo, eso se presenta a la AFIP mensualmente, entonces es el agente de retención automático, que es la AFIP. Lo que pasa con esta ley, una vez aprobada, es que la AFIP todos los meses no descuenta la misma cantidad de gente lo que le descontaba hasta hace poco tiempo, ¿no? Claro. Es otro el circuito por donde ese dinero circula. Puede ser el IVA, pero también, otras actividades que también, y otros impuestos que pagan los empresarios, en definitiva, cuando tienen más mano de obra y venden más. Ahí también se recauda de otra forma. El objeto, el sujeto en este caso,
es quién paga más impuestos, si son los que trabajan o son los que llevan adelante los emprendimientos. Claro. Ay, cuánta información, Amanda, Alma. Qué placer escucharte. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Ya te lo dije, te liberamos. Que tengas una muy buena noche. Gracias de nuevo. Bueno, un saludo para ustedes y un placer compartir este rato con las tres. El placer es nuestro. Adiós. Seguimos con información, seguimos escuchando muchas voces porque aquí están todos los diputados, los del oficialismo, los de la oposición, todos dan su opinión, todos hablan con nosotros, se lo agradecemos muchísimo y ustedes lo pueden ver. Vamos entonces con las palabras de la diputada. Vamos con corte, me dice la producción, así que nos vamos con corte, venimos en un ratito. Sucede en el Congreso, te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. ¿Qué es un caso sospechoso? Es la persona que tiene 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37,5 grados, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y o vómitos. O si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. También quien vive o trabaja en instituciones de internación prolongada. O es personal de tareas esenciales en esos establecimientos, comedores u otros espacios donde circula el virus. Para más información, llama al 120. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Creo que hay que tener una mirada más amplia de todo lo que significa el impuesto a las ganancias. Porque el impuesto a las ganancias no solamente es para el trabajador en relación de dependencia, sino también para los autónomos. Yo veo al mismo Alberto. ¿Sí? Veo al mismo Alberto con un año de gestión y con la paciencia y la espera de que la oposición comprendiera. No solamente se hiciera cargo de los errores, dificultades, endeudamiento, empobrecimiento. Sin duda que 1.267.000 trabajadores y jubilados dejen de pagar el impuesto a las ganancias, más de 1.090.000 trabajadores, casi 200.000 jubilados, es el número que contempla esta iniciativa. DTV, el análisis, de lunes a viernes. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso.
Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Nos quedan 25 minutos de información y lo prometido es deuda. Recién les adelantaba que aquí en DTV El Resumen y en todo DTV, en sus distintos horarios, escuchamos a todos los diputados, oficialismo, oposición, los que sí, los que no, los que opinan de una forma, los que opinan de otra, a quienes agradecemos que se acerquen aquí, se sienten con nosotros y nos hablen y por supuesto valoramos muchísimo la información que nos dan. Siendo así, vamos a escuchar las palabras de la diputada Regidor Belledone. En sí misma la medida no es cuestionable, porque claro, estamos hablando de modificar el piso sobre 1.200.000 personas, un poco más, que pagan impuestos a las ganancias y van a ver su bolsillo aliviado. En este tremendo contexto de crisis económica que está viviendo la Argentina, es indudable que nadie puede ponerse la vereda al frente y decir no. Entonces, por supuesto que estamos de acuerdo, porque todos queremos aliviarle el bolsillo a la gente. Ahora, lamentablemente, está claro que la Argentina viene perdiendo oportunidades para debatir cuestiones estructurales o incluso cuestiones coyunturales y a veces me parece que no nos damos el tiempo suficiente o las mesas de diálogo y de intercambio lo suficientemente amplias como para trabajar más en profundidad. Entonces uno dice, ¿es importante la medida? Por supuesto, ¿la vamos a acompañar? Sí. ¿Es una oportunidad para discutir más sobre el impuesto a las ganancias y sobre los impuestos que hay en la Argentina? Que no es el caso del impuesto a las ganancias, pero hay otros impuestos que son mucho más distorsivos, incluso mucho más injustos, como el IVA, por ejemplo, que afecta claramente a todas las personas sin discriminación. Y ahora sí, también que se refirió al tema de ganancias, es la diputada Soledad Carrizo de la UCR por Córdoba. Ella habló de introducir justamente este alivio fiscal, de hablar del consumo, de hablar también de datos reales. Prácticamente lo que dijo fue, nosotros queremos introducir el índice de consumo, un índice más realista. Vamos a escucharla a ella misma. Creo que es importante para la Argentina y para, como vos lo decías, muchísimos personas, hombres y mujeres, que están en estas condiciones y que están esperando una definición por parte del Congreso, que además no solamente abarca al trabajador, sino que también al tema de los jubilados. Hay muchísima gente involucrada en este tema del famoso impuesto a las ganancias. Además de, por supuesto, que se dio el tratamiento con el tema del monotributo, que también la mayoría de los argentinos, la mayoría de los cuentas propistas y demás tienen este sistema y que la verdad que están a la espera de que podamos resolverle definitivamente una situación. Dicho esto, siempre lo venimos planteando con otros diputados desde el año 2019, la necesidad de dar una discusión integral, porque el proyecto de diputado Massa o del oficialismo, nosotros lo que vemos, el sabor a poco, es que es una cuestión meramente económica, es decir, no están tomados los criterios que hoy la Corte Suprema de Justicia ya ha sido claramente manifiesta en esta cuestión y nos ha interpelado el Congreso de que debemos dar una respuesta, que es sobre todo el tema de los jubilados. Aquí este proyecto exime a aquel jubilado que cobre 8 jubilaciones mínimas, más o menos ese le sube de 6, que es hoy, a 8. Pero es una cuestión netamente económica y no tiene en cuenta el criterio no solamente que el que comenzó con el famoso caso, el fallo García, que ahí sí se tenía en cuenta los jubilados en situación de vulnerabilidad, sino que luego se amplió, entendiendo que no pueden tributar, digamos, los jubilados porque se tiene que tener ganancias, porque se tiene que tener en cuenta el criterio de la integralidad. Por eso nosotros queremos incorporar el índice del consumo, el precio del consumo, que es algo mucho más realista, porque sabemos que esto de acá a 2 o 3 años
va a volver a ser injusto porque generalmente se va a trabajar sobre, digamos, haberes o que no tendrían que estar tributando. También es cierto. Hoy en DTV escuchamos por parte de una diputada que dijo: esta es una promesa que le debemos a los trabajadores y a las trabajadoras. ¿Quién lo dijo, Sofi? Lo dijo exactamente Lía Verónica Caliba, la diputada del Frente de Todos por la provincia de Salta, porque también se refirió a esto que se estaba barajando durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, que finalmente, bueno, no fue aprobado la modificación del impuesto a las ganancias. Y escuchamos las palabras de la diputada. Si te parece, vamos a ver lo que decía Lía Verónica Caliba. El IFE fue una política pública del Estado Nacional histórica, ¿no? Donde 9 millones de argentinos, o sea, eso nos da la pauta, o sea, 9 millones de argentinas y argentinos mayores de 18 años sin trabajo, en condiciones de precariedad o absolutamente desocupados, desprotegidos, y eso nos dejó una radiografía en un informe que nos hizo ANSES y que nos hizo llegar Fernanda Raberta, que fue maravilloso, un insumo para elaborar políticas públicas y para pensar justamente todos estos temas que estamos hablando, donde podemos ver por rango etario cada uno, ¿no?, de los sectores más golpeados por la desocupación y pensar cómo incluimos y cómo generamos políticas inclusivas en el plano laboral. Primero de capacitación en oficios y en una cantidad de habilidades que tienen las propias personas por sus contextos de vida, y después ver qué es lo que hay cerca para formarlas, para capacitarlas y empezar a pensar también desde ahí el dinamismo de la economía, porque somos lo más importante, los seres humanos que somos los que vamos a trabajar. Y en la redacción y tratamiento de este proyecto, que fue impulsado con muchísima fuerza después del discurso de la apertura a sesiones ordinarias de Alberto Fernández, que impulsa el oficialismo, lógicamente, la oposición hace pedidos. Según el diputado Pastori de la UCR, son todos razonables. En principio, lo que manifestó el diputado Laspina es la posibilidad de que nuestro interbloque presente un dictamen de minoría para dejar sentado algunas cuestiones con las cuales nosotros hemos pedido y que hasta aquí no se ha dado satisfacción. Básicamente, el tratamiento a los trabajadores autónomos. Ayer quedó claro que no es intención del oficialismo incorporarlos. Son alrededor de 400.000 autónomos en la Argentina actualmente, ¿no?, que quedarían muy discriminados por este proyecto. Tampoco se estaría dando satisfacción a algunos pedidos que hemos hecho, por ejemplo, que se puedan deducir los gastos en educación, que hoy son tan importantes y que hacen a la necesidad que tienen las familias con hijos a cargo, que tampoco estarían dispuestos a incorporarlo. Bueno, así como también la falta de actualización por el IPC, sino que continuarían a través del RIPTE. Nosotros pedimos por el IPC y que además sea en forma semestral, que son pedidos razonables en el contexto altamente inflacionario que atraviesa nuestra economía. Así que probablemente por esta... y también hemos pedido que se toque la escala del artículo 94, que es la que determina el quantum de lo que cada uno que supera el mínimo debe pagar. Eso tampoco se toca y está muy achatada, con lo cual aquel quien supere el mínimo, que quedaría en 150, hay bastante confusión en qué pasa entre 150 y 173, porque hay una delegación de facultades al Ejecutivo, que ayer tampoco quedó en claro cómo lo van a tratar a esa escala. Los que superen ese monto, es un salto al vacío porque quedan con una gravabilidad plena, tal cual como la tienen hoy, sin ningún tipo de mejora, digamos, ¿no? Bueno, y ahora sí, sobre el tema de ganancias, quien se refirió a este tema fue el diputado Lucas Godoy de Frente de Todos, quien dijo que esta es una promesa que se venía haciendo desde hace tiempo. Se refirió justamente a una propuesta de campaña del gobierno anterior que hablaba de los trabajadores que no iban a pagar ganancias. Lo que dijo Lucas Godoy de Frente de Todos al respecto de ganancias fue lo siguiente. Lo he escuchado a los distintos referentes de la oposición del Frente de Cambiemos y me parece que tienen por ahí alguna manifestación. Yo no quiero sonar agresivo ni mucho menos, pero hasta diría un poco hipócrita.
porque en definitiva el gobierno de Mauricio Macri, cuando ellos eran oficialismo, habían llegado a la presidencia prometiendo que iban a eliminar prácticamente el impuesto a las ganancias. Pasó todo lo contrario, de hecho. Cada vez más gente empezó a pagar impuestos a las ganancias y cuando se elevaba el piso automáticamente, lo mismo seguían pagando más porque los salarios iban por abajo de la inflación. Es decir, que hoy estamos en un porcentaje del 25% de los trabajadores en actividad, en lo formal, digamos, en el formalismo, que están pagando ganancias. Lo que nosotros queremos hacer es volver al 10% clásico. Entonces, me parece que se puede plantear todo, pero una crítica basada en que es poco lo que se está haciendo, me parece un poquín hipócrita. Se va a aliviar la economía familiar de 1.200.000, más de 1.200.000 trabajadores. Aquí en Salta, por ejemplo, tenemos más de 15.000 trabajadores que van a dejar de pagar ganancias. Recordemos, Salta, como todo el NOA y el NEA también, es uno de los sectores con mayor informalismo de la Argentina. Pero va a ser una medida estrictamente positiva para esas economías familiares y sin duda alguna para el consumo, para el consumo en general que va a empezar a encender la economía, que ya ha empezado a encenderse en muchos lugares. Por su parte, el diputado Rubén Mansi, del Frente de Todos por la provincia de Salta, también se pronunció respecto a este tema que está en la agenda parlamentaria, la modificación del impuesto a las ganancias. Y bueno, aglomeró un poco de todo lo que estas distintas voces venían argumentando, ¿no? Venían agregando a la discusión, que del 25% se pase a un 10% clásico, que bueno, se tengan en cuenta algunos factores como horas extra, aguinaldo y demás, que estuvimos charlando en toda la jornada del día de hoy. Y también, bueno, argumentó que esto es algo que se viene trabajando hace mucho tiempo, que es una propuesta, que es una promesa y que debe ser cumplida en el corto plazo. Lo escuchamos, Rubén Mansi. Las horas extras son homologables a las guardias médicas. Y fíjese que uno de los problemas que ha habido sistemáticamente en muchas provincias es que médicos del interior que tienen que cubrir muchas guardias porque no hay mucho personal, entonces hay médicos que de pronto hacen 3 guardias a la semana y se exceden largamente lo que tienen que aportar, del piso que tienen que aportar. Entonces a esos médicos les convenía, en vez de hacer 3 guardias, hacer una. Claro. Y así fue como se fue las guardias, sobre todo en los lugares chicos, pero también en los grandes, se fueron desmantelando. Así que, ojo con eso, tenemos que pensar desde un sentido funcional y de la necesidad de exceptuar a las guardias médicas, que yo supongo que es homologable a las horas extras, exceptuarla del impuesto a las ganancias, porque ese impuesto aplicado a guardias médicas lo que se traduce es que se desarma parcialmente el sistema de atención de guardia, de emergencia, que es la realidad que nos viene cruzando desde hace varios años. Todavía hay mucho más por debatir, hay mucho más por escuchar. Recuerden que nosotros transmitimos cada una de las comisiones, en este caso los plenarios que se van a dar en esta semana para tratar este proyecto que tiene muchísima letra chica, que conviene escuchar, que conviene comprender, que a veces puede sonar engorroso, pero que acá nos encargamos de explicar y sintetizar. Escuchamos las palabras del diputado Di Giacomo. Nos pareció absolutamente atendible que esto se debe producir y por eso lo estamos acompañando. El primer reclamo que hicimos tuvo que ver con que se explicite concretamente que se mantenían las ventajas para la región patagónica, y esto fue aceptado por el autor, por el presidente Sergio Massa, fue aceptado y efectivamente, si bien nos explicaban que nunca hubo intención de que se elimine ese beneficio, claro, en realidad... se aclaró, sí, por las dudas. Por la duda que esté explícitamente. Eso ha sido cumplido. Esto es una tensión que se produce entre ver hasta dónde cada sector trata de obtener un beneficio y hasta dónde el Estado está en condiciones de que esto no desequilibre sus cuentas. Esta es la verdadera cosa. Entonces,
nosotros, en ese sentido, por ejemplo, un tema que vamos a seguir insistiendo y vamos a acompañar a ver si se produce, es que la modificación de este mínimo no sea anual, porque fíjense ustedes que nosotros ahora, la mayoría de los gremios privados están en paritarias, entonces, si esto es anual, lamentablemente lo que va a suceder es que en unos pocos meses, con los aumentos que haya, nuevamente van a ser alcanzados muchos trabajadores. Entonces, pensamos que quizás habría que pensar en una cuestión, en especial mientras se mantenga estos índices inflacionarios, una cuestión cuatrimestral o semestral. Lo pediremos, lo solicitaremos, pero vuelvo a repetir, en la base estamos apoyando el proyecto porque nos parece que justamente es algo que lo que se pueda conseguir es bueno, por más que haya que discutir en profundidad, inclusive algunas cuestiones de orden filosófico, ¿no? Con los jubilados y demás, que no deberían pagar. Y atención, porque a partir de hoy está abierta la inscripción para todos aquellos interesados y apasionados por la vida parlamentaria, por todo lo que sucede, la inscripción a la diplomatura en políticas públicas y gestión parlamentaria. A raíz de un convenio que se hizo desde la Cámara de Diputados de la Nación, que encabeza el presidente Sergio Massa, con la UNSAM, esta carrera ya lleva 7 años adelante y hoy ya se pueden comenzar a inscribir para su 7ª edición. Las clases van a comenzar el 5 de abril y todos los detalles lo pueden escuchar en la siguiente nota con el secretario parlamentario de la Cámara. El Instituto de Capacitación Parlamentaria que dirige el licenciado Carlos Lazzarini, cuando asumimos en diciembre, evaluamos la diplomatura que se venía cumpliendo todos estos años, porque como vos bien decís, hace 7 años que se viene desarrollando y justo viene la pandemia y en ese momento nos sentamos a discutir y a charlar, porque digamos, en los equipos de Sergio todo se discute, se charla y una vez que se toma la decisión le damos todos para adelante, cómo reformularla para no seguir haciendo lo mismo y teniendo en cuenta, digamos, las dificultades de salud pública que es de público y notorio, que, digamos, que todos conocemos. Y nos pusimos a conversar con los profesionales de la Universidad Nacional de San Martín, con el doctor Greco, y incorporamos a lo que ya se venía haciendo personal docente de la universidad, con el objetivo de capacitar, actualizar y formar parte de la diplomatura. La otra parte que pone la Cámara es el personal docente propio, que muchos son justamente personal de carrera que pueden aportar no solo desde la teoría, sino desde la práctica, que es muy importante ante la dificultad cotidiana que se van presentando. Muy bien, ya tienen toda esta información interesantísima para aquellos que quieran estudiar esta diplomatura, que es una puerta, un camino de ida, por supuesto, para este mundo parlamentario. Y llegamos al final, después de una hora de información, después de un resumen compacto, sintético y perfecto. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias a mis compañeras. Maya Kerschen, ¿te veo mañana? Nos vemos mañana, por supuesto. Hicimos un resumen, bueno, del proyecto de ganancias, así que quien lo quiera verlo puede volver a repetir el programa y tener conocimiento total de las modificaciones que se están realizando, ¿no, Maga? Exactamente. Arduo trabajo nos toca el de dar, bueno, el detalle de cada uno de estos proyectos, particularmente el de este proyecto. Sofi Raimundes, un gusto contar con vos también. El gusto es mío, Maga, May, realmente un placer compartir el piso con ustedes y llevarle a sus casas, ¿no? A todos los televidentes la información, como siempre vos decís, sencilla, ¿no? Fácil de entender, para que sepan qué es lo que está pasando dentro de la Cámara Baja de nuestro Congreso. Y bueno, obviamente vamos a seguir cubriendo bien de cerca todas las noticias en relación a la agenda parlamentaria. Así será, mañana nos reencontramos. Muchísimas gracias por estar. Hasta luego.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación.